Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les habla el profesor Isaías y hoy trataremos sobre los géneros literarios. Para empezar, ¿qué es la literatura? La literatura etimológicamente proviene de la palabra litera, que significa letra. Entonces podemos definir a la literatura como un arte verbal. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra para construir un elemento estético. La literatura tiene muchas definiciones y muchas de esas definiciones conllevan en el tiempo en que se escribieron. Por ejemplo, la definición primitiva de literatura nos dice que es una expresión mágico-religiosa. ¿Por qué mágico-religioso? Porque está relacionado con la existencia de seres mágicos, de dioses, que intentan representar sus vivencias. Por ejemplo, la Biblia y otros cuentos. ¿De qué manera? A través de dioses tratan de explicar el fenómeno humano, la creación del mundo, la creación de ciudades, etc. Por eso es una expresión mágico-religiosa. Pero también que servía ¿para qué? Para hacer magia. En ese tiempo recordemos la época del chamanismo, donde se quería encontrar favores de los dioses a través de algunas acciones. También tenemos la definición clásica. Esto ya nos remonta un poco más a la época de Homero. En esta época se define como una mímesis, que significa representación de la realidad, imitación de la realidad. Todo lo que pasa en el mundo real puede ser imitado por la literatura. Por ejemplo, los amores, las guerras, etc. La Ilíada, ¿qué intentaba hacer? Intentaba representar, imitar lo que supuestamente había pasado. Una guerra. ¿Las guerras son comunes? Sí. Ahora, en la época medieval, recordemos que la época medieval estaba dominada por la religión. Y es por eso que la literatura tenía un fin de glorificación de la divinidad, la glorificación de Dios. Por ejemplo, en la Divina Comedia Dios aparece como un ser inalcanzable y nosotros teníamos que glorificarlo. No solamente en la época medieval se dio eso, en la literatura, sino también en la filosofía y en otras ramas. A diferencia de la época medieval, la época renacentista tuvo como fin ya no a Dios, sino al hombre. Es por eso que su fin es un fin humanista. ¿De qué? De glorificación del hombre. El hombre con sus defectos, con sus vicios, es el centro y fin de todo el universo. Ahora, en la época romántica, ya en la época de Víctor Hugo, la literatura se define como la búsqueda de lo ideal, la búsqueda de lo imaginario, donde el paisaje representa lo ideal, lo perfecto, y también existen las personas que solamente buscan el bien, que son perfectas. Y en el siglo XX lo definimos, lo estudian a través de los formalistas y los estructuralistas. Ellos dicen que la literatura es un elemento estético y que también la literatura tiene una forma estética, pero con el fin de distraer a la gente. Funciones de la literatura. ¿La literatura servirá para algo? Nosotros conocemos algunas funciones de la literatura.
El primero, cognoscitiva. ¿Qué significa? Que la literatura sirve ¿para qué? Para transmitir conocimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero de una manera bella. Comunicativa, para comunicarnos con las demás personas. Por ejemplo, Homero estaba con su lira y se empezaba a comunicar con las demás personas, transmitiendo los conocimientos de las cosas que supuestamente habían pasado en la guerra de Troya. ¿Sí? De disfrute. ¿Cómo así? Cuando nosotros leemos literatura, lo disfrutamos. Hay una experiencia estética y de placer dentro de nosotros. Algunas definiciones básicas de literatura. ¿Qué es un movimiento literario? Un movimiento literario es la consecución de algo mayor. Por ejemplo, el humanismo. ¿El humanismo habrá influenciado únicamente en la literatura? No. Es un movimiento científico, filosófico, literario, político, que tiene unos principios filosóficos que influye a la ciencia, que influye a la literatura. Ahora tenemos una escuela literaria. Por ejemplo, la escuela conceptista. ¿Cómo se construye una escuela literaria? Existe un escritor, un literato, un académico, un crítico literario. Él construye una teoría importante y a partir de ello tiene seguidores. Y existe una generación. Por ejemplo, la generación del 27 y la generación del 98. ¿Cómo así? Un grupo de escritores se juntan muchas veces con una edad muy parecida y fundan una generación en honor a algo. Por ejemplo, la generación del 98 se funda renegando de que España había perdido sus últimas colonias en América. Pero, ¿qué son los géneros literarios? Un género literario se define es una categorización. ¿A través de qué? A través del contenido de una obra literaria y a través de su estructura. Los primeros en distinguir entre géneros literarios fueron Aristóteles en poética, dividiendo en dos todo lo que es la poesía. En ese incluía lo que es la épica, la lírica y lo que es la prosa. Después de Aristóteles vino Horacio. Horacio dividió en géneros literarios en lírica, épica y dramática. Como podemos ver, no están muy alejados de nuestra división en géneros literarios. Ahora, veamos algunos ejemplos. El género épico. La palabra épica o épico proviene del término epos. Epos, que significa hazaña. Entonces, en este género, que regularmente está escrito en verso, se narra las hazañas, las grandes acciones, los actos heroicos de quién? De dioses y de los hombres. Entonces tenemos un género que incluye a todos los que estamos hablando. Pero este género también se subdivide en lo que se conoce como especies. Por ejemplo, especies del género épico
En el género épico las especies se dividen más que por la forma, por la época en la que fueron escritas. Por ejemplo, la epopeya fue escrita en la época antigua. ¿Y de qué habla? De los héroes, de las hazañas, de la época anterior y posterior a Homero, en la antigüedad. Por ejemplo, la Odisea. Otra especie tenemos, el Cantar de Gesta. Nos habla sobre fundaciones y sobre las hazañas de los héroes, fundaciones de ciudades. Pertenece a qué? A la época medieval. Aquí tenemos como ejemplo el Cantar del Lío. Tenemos el poema épico. ¿Pertenece a qué? A la época moderna. Son poemas de estructura muy compleja y también de fondo complejo. Tenemos, por ejemplo, la Araucana. A esto podemos agregarnos el Sansón Agoniste de Milton. Ahora, el género lírico. El género lírico o la palabra lírica proviene de la lira. ¿Qué era la lira? Una especie de pequeña arpa con la que los aeros empezaban a contar historias. Está escrito generalmente en verso. Expresa un mundo subjetivo. ¿Por qué? Porque expresa sentimientos y expresa emociones. ¿Pero de qué son sentimientos y emociones? De los hombres. Está subdividido en especies. Las más representativas son la oda. La oda va a expresar emoción, exaltación, alabanza en un lenguaje alturado y poético. Ejemplo, Oda a la manzana. En ese poema Neruda alaba las virtudes de la manzana. La égloga va a representar, va a expresar los amores ¿de quién? De pastores idealizados y cómo estos se enamoraban en el campo, pero también era un espacio idealizado, perfecto. La elegía va a expresar dolor, pero dolor ¿por qué? Por la muerte de un ser querido. Ejemplo, coplas a la muerte de mi padre. Unamuno también escribió una elegía a la muerte de un perro. O sea, que cuando se expresa el dolor natural por la muerte de alguien, es una elegía. Madrigal también expresa dolor, pero dolor ¿por qué? Por los amores perdidos. Ejemplo, cuando escribes una poesía recordando a tu enamorado o enamorada que te ha dejado, estás haciendo un madrigal. Género dramático. Drama significa actuar, significa una acción. Este género normalmente se hace para ser representado en público. Para eso emplea diálogos, la gente conversa entre sí. Emplea también acotaciones, pero sobre todo emplea una actuación. La gente que lo representa en público actúa como si fuese otra persona. Tenemos las especies. Tragedia proviene de la palabra canto del macho cabrío. ¿Cuál es el tema de la tragedia? La lucha inútil del hombre contra un destino trágico. Por ejemplo, en Edipo Rey,
ya se sabía desde que Edipo nació que él iba a matar a su padre e iba a casarse con su madre, y él no pudo evitarlo. En la comedia se tratan de temas ridículos, pero siempre con un final feliz. El drama es la unión, la fusión de la tragedia y comedia. En otras palabras, hay un destino trágico con temas ridículos con final feliz. Y por último, el auto sacramental, que tiene como temas los aspectos religiosos, de cómo acercarnos a Dios, cómo tener una vida proba. El género narrativo: narrar, contar algo, es describir acciones, hechos, escrito generalmente en prosa. Tiene elementos. Primero, un personaje de quien vamos a contar, un tiempo, cuando pasaron las acciones, y lugares o espacios donde pasaron las acciones que hemos narrado. Tiene como especies la novela. En la novela podemos apreciar variedad de hechos, variedad de personajes. Aparecen infinidad de hechos, infinidad de personajes que se construyen de manera adecuada. Ejemplo, Los Miserables. Variedad de hechos. Tenemos cómo le roban a un cura. Tenemos la Revolución Francesa. Tenemos los amores. Y personajes bien construidos. Fantine, Cosette, Jean Valjean. Cosa contraria pasa en el cuento. ¿Por qué? Porque nos habla de un tema o de una anécdota. La diferencia entonces entre novela, porque tiene varios temas, varias anécdotas, o el cuento, un solo tema o un solo anécdota. Además de que sus personajes no están construidos de manera adecuada. Simplemente el personaje principal tiene una construcción aceptable. Los demás simplemente pasan por ahí. Ahora, la fábula tiene como característica que son animales actuando como si fuesen seres humanos. ¿Qué busca la fábula? Una enseñanza moral. Quiere enseñarnos algo. La parábola. Ustedes recuerdan a Jesucristo, él hablaba en parábolas. ¿Y qué quería enseñarnos con eso? Quería enseñarnos un tema profundo, algo filosófico que tiene un sustento moral, una explicación moral. Algunos también a los géneros literarios le agregan lo que se conoce como el género didáctico. Tiene un carácter científico y su especie es el ensayo. En este tipo de género, lo que se hace es analizar las obras literarias. ¿Para qué? Para darle un carácter científico. Aquí viene la duda. Entonces, profe, ¿la literatura es ciencia o es arte? La literatura, cuando se estudia, cuando se analiza, se hace desde un método científico. Pero cuando se construye, se hace desde un método artístico. Es por eso que, mientras que los demás géneros lo hemos visto desde un tema de construcción artístico, cuando lo hemos agrupado, cuando ya se ha estudiado, se ha hecho desde un carácter científico y riguroso. Queridos estudiantes, muchas gracias y continúen siguiendo el canal. Muy pronto más videos de literatura y de otros cursos.